desde la mañana, desde la tarde, desde el mediodía, desde la noche, desde la merienda, vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, por donde usted vea, en donde nos paremos estamos siendo bombardeados. Llegamos, nos montamos en un autobús y va una música que quiere, es como revivir las cosas equivocadas que un día tú fuiste, o llevarte a una depresión, a un problema emocional. Mira tú que recuerdas a aquella mujer que te hizo yo no sé qué. O sea, todas las cosas que estamos como rodeados a cualquier nivel, nos están bombardeando para que nosotros dejemos las cosas de Dios y busquemos las cosas del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vemos que si no tomamos los principios de Dios en nuestras vidas y lo hacemos uno en nosotros, cada día nosotros, en vez de levantarnos, vamos a ir buscando los modelos equivocados. Y tenemos en la televisión, y tenemos en la música, y tenemos todo. Cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a todo, vemos los estereotipos, vemos todo lo que se nos presenta, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de hablar, todo completamente nos han brindado un estereotipo desde la cabeza hasta los pies, el piercing, el zarcillo, todo, donde si tú no estás en eso, pues tú estás de una manera como que fuera de lugar, está muy equivocado. Si tú no te fumas el cigarrito delante para poder estar bien con los otros muchachos, tú no estás en nada. Si tú no te tomas un vasito de licor en medio de una reunión, en medio de una fiesta, ay, este sí es tonto, este sí es apagado, este sí es tal cosa. Si usted no baila como ellos bailan, si usted no hace las cosas como ellos lo hacen, pues usted está fuera de lugar, usted está muy equivocado, usted es como anticuado. Si usted no hace lo mismo que ellos hacen, que es cambiarse las camisas todos los días, así se cambian a las mujeres todos los días, casi 2 o 3 meses, una chica distinta, las van hiriendo, las muchachas los van hiriendo y se van colocando otro novio y así se acuestan con ellos y se van hiriendo y se van hiriendo. Ese es el sistema babilónico actual que tenemos y que todos los días se está presentando delante de usted y que todos los días está hablándole a usted a lo malo. ¿Me escuchó? Esa es la lucha nuestra todos los días. Todos los días. Vamos en un carro y nos pegan un cornetazo y casi que nos tiran el carro, y nosotros lo que nos están diciendo, pues nosotros también arranquemos duro y casi que tiremos el carro, porque es como todo lo que se nos está induciendo, hablando. Así que debido a esta circunstancia, mis estimados hermanos, me veo en la obligación de traerles a ustedes algo para este domingo, aprovechando que estamos aquí todos, y le he estado desde esta mañana, Señor, 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 y lo único que el Señor allí acostada, allí bajo la unción de Dios en el piso, lo que el Señor me ministraba era esto: mis hijos, o sea, ¿dónde están los principios bíblicos en nosotros? Lo único que tenemos son principios de todas las cosas equivocadas que nos está diciendo el mundo que es correcto, pero que no es correcto. Le decíamos estos días, el día jueves, que hace como del jueves 2 noches anterior, como un martes o miércoles, yo me presentaba y yo le decía al Señor: Señor, nací en tal año, y a tal año, a los 100 años probablemente ya yo esté aquí en esta tierra. Y Señor, ¿cómo será la generación cuando yo esté abandonando esta tierra? ¿Qué habremos dejado? ¿Qué habremos hecho para que se levante una generación distinta? Porque cada vez la misma palabra de Dios te dice que en los últimos tiempos se levantarían personas amadores de sí mismos, gente terrible, que ellos no van a amar al prójimo y que cada día van a hacer muchísimo daño. Y dice la misma palabra que en los últimos tiempos, si Jehová no acorta los tiempos, o sea, ni siquiera los salvos podrán llegar, debido a que el amor se enfriaría a causa de la maldad. Y aún vemos la maldad dentro de la misma iglesia.
Entonces estamos caminando de una manera, y yo le decía, Señor, ¿cómo será esta generación dentro de 200 años? ¿Cómo será la manera de vestirse? ¿Cómo será la manera de caminar? ¿Cómo será la televisión? ¿Cómo será la música dentro de 200 años? ¿Cómo será la música y la televisión dentro de 300 años? Usted se lo ha preguntado. Y aquello que yo me trataba de ir dentro de 500 años, donde ya ninguno de nosotros estamos, donde lo que han quedado son generaciones de hijos y nietos y bisnietos y unas 1000 generaciones. ¿Qué será de esas generaciones donde nosotros no hemos sembrado nada? O si hemos sembrado, no hemos sembrado tampoco para que pueda dar un fruto y haya un cambio distinto. Porque si nosotros que tenemos la semilla y que tenemos la verdad de Dios, nosotros nos callamos y no hacemos nada, imagínese usted el fruto de las generaciones que van a acontecer. Y si, imagínese ahora dentro de 1000 años, piense exactamente cómo van a ser las jóvenes y los jóvenes dentro de 1000 años, cómo va a ser la televisión y la música dentro de 1000 años. Yo creo que ya ni siquiera utilizarían ropa en la televisión. O sea, no me puedo imaginar. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Voy a pedirle a mi hermano si puede buscarme en mi Biblia, sí, por favor, allá, un librito, las cosas que tengo allá. Porque entonces, ¿qué es el llamado y la responsabilidad nuestra? En que todo el tiempo nosotros decimos, ay, yo soy cristiano. Pero ¿qué es ser cristiano? ¿Usted se ha preguntado qué es ser cristiano? ¿Usted se ha preguntado qué es ser cristiano? Y la gente dice, ay, sí, yo voy a una iglesia cristiana. Y tú sabes lo que Dios te está pidiendo para que seas un cristiano. ¿Qué significa de verdad que tú te hayas arrepentido de tus pecados? ¿Usted puede pensarlo? Voy a pedirle a mi hermana Laura y a mi hermano, yo sé que ellos andan con el bebé, pero si se pudieran sentar de este lado, era los pastor de la iglesia La Cuchilla, voy a pedirle que se sienten acá adelante. Entonces, pregúnteselo. Entonces, hoy vamos a ver desde el punto de vista bíblico algo muy sencillo, hermano, que es como, en otras palabras, vamos a los rudimentos de la fe. En una oportunidad alguien me decía, pero yo no sé qué estará pasando, que qué es lo que se enseña, que no hay fruto. Entonces, vamos a trabajar para que dé un fruto, en el nombre poderoso de Jesús, para que usted dé fruto. Amén. Demos un segundo mientras nuestros hermanos, un minuto. Así que cuando nosotros vemos que la gente no quiere ser obediente, que la gente no quiere vivir en el Espíritu, que la gente están los deseos de su corazón, los deseos de su propio placer, los deseos de la idolatría, y está exactamente complaciendo su propio vientre, algo está pasando. O sea, cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, o sea, algo está pasando. Y los que estamos viviendo para el Señor, entonces nos han dado duro, como para que desanimarnos a seguir. ¿Sí me estoy explicando? O sea, una fuerte oposición para los líderes de Dios, y la base la socavan y la socavan y la socavan. Si hay una base que la están socavando, es porque no hay pilares fuertes, porque no se colocó, ¿cómo diría lo de las esquinas? Unas bases fuertes. Entonces, para poder sostener un edificio, tiene que haber bases fuertes. Venga el terremoto que venga, venga la inundación que venga, eso está bien cimentado y no va a haber pérdida. Amén. Entonces, vamos a tener que entender hoy qué es ser un cristiano. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado, que hay que dar la leche espiritual para poder entender qué es ser un cristiano. O sea, no sé si se lo puede imaginar. Y los que creen que saben más,
Y los que creen que saben más van a ver en esto que como que no sabían tanto. Y como que están comenzando. ¿Sí me expliqué? Usted va a ver para la gloria de Dios. Entonces, yo me voy a permitir en el nombre poderoso de Jesús a pedirle a mi hermano Edward que venga y se me siente en esta silla aquí delante. Y me perdone que esté haciendo esto, no es que el hermano Edward bochincha allá atrás. No lo estamos pasando adelante porque nos está saboteando atrás, no, es que lo quiero ahí cerca. Sí. Y estamos dándole la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez. Que no sé si hay alguien por primera vez que nos visita, pero yo veo una carita conocida. Si hay gente que nos visita por primera vez, a ver, ¿cómo se llama esa chica? ¿Cómo le decimos a ella? ¡Bienvenida! ¿Y a la otra chica que tenemos por allá? ¿Cómo le decimos? ¡Bienvenida! Amén, amén. Entonces, lo primero que usted tiene que entender en esta tarde, mis estimados, y nos estamos ayudando acá con un pequeño libro, es lo primero que nosotros todos entendemos, que un día nosotros le dijimos sí a Jesús. Hoy nos estamos vistiendo de maestros para poder sacar provecho en esta tarde, amén. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Amén. Pero, ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Para que yo lo acepte. ¿Quién fue Jesús? Empezando por allí. Y Jesucristo, entendemos que es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. No hay otro intermediario. La palabra del Señor nos dice que Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dice su palabra. O sea, no hay otro mediador. Es mentira, es falso. Porque ese principio llevado a la idolatría ha hecho cosas muy equivocadas. No es pidiéndole a un santo que usted va a llegar al reino de los cielos, eso es mentira. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único que murió por usted y por mí. Déjenme decirles, esa es la verdad de la palabra. Él es el único, no hay otro. Ni Pablo, ni Pedro, ni María, ninguno de ellos murieron. Pablo fue un precioso apóstol, Pedro fue un precioso apóstol de Dios. No era para levantarle una imagen a San Pablo ni a San Pedro. María fue la mujer que Dios escogió, pero igualito se murió. Igualito se murió. El único que ascendió hacia los cielos. Tenemos en la Biblia 3 casos de personas que fueron arrebatadas. Una de esas primeras personas fue Enoc. Enoc, dice la palabra del Señor, que caminó con Dios de una manera tan gloriosa que ese hombre no vio muerte. Dios se lo llevó vivito. Él no vio muerte. Fue tan perfecto aquel hombre que no vio muerte. Vemos a otro, a Elías. Elías fue arrebatado con los torbellinos de fuego y llevado a la presencia de Dios. Y vemos al Señor Jesucristo que ascendió hacia el cielo. De resto, hasta el momento, no hay otro. Y ni Enoc ni Elías murieron por nadie, ni eran hijos de Dios. El único cordero inmolado ha sido Jesús. Entonces tenemos que tenerlo por base en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. El único ser que es un 100% Dios y un 100% hombre. Y el único camino para ir al Padre. Por eso ninguna persona puede ir al cielo por sus obras
o porque creen otros dioses. El fundamento de un cristiano es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra como hombre y murió por los pecados de todos y resucitó al tercer día. Repito, el fundamento es que nuestro Cristo de gloria es el Hijo de Dios, que se presentó como hombre, el Verbo se hizo carne, que murió por los pecados de todos nosotros, que resucitó el tercer día y ascendió al cielo. Esa es la verdad de nuestro Jesús. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros después de aceptar a Jesús? ¿Qué voy a hacer yo después de la salvación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué espera Dios de mí después que yo haya aceptado a Jesús en mi vida? ¿Qué debemos esperar nosotros de nosotros mismos? ¿Cuáles deben ser nuestras metas espirituales? ¿Y nos salvó Dios para ocupar una banca en la iglesia o para compartir con otras personas y danzar? ¿Qué haremos ahora como creyentes e hijos de Dios? Una de las cosas importantes es que cuando yo he parido un hijo, yo espero que mi muchacho crezca y no se me quede retrasado. Si usted tiene un hijo, él es chiquito de entrada, pero al año ya es un niño, ya es un lactante menor, y ya vemos a los 3, 4 años ya es un escolar. Cuando vemos ya cumplió 12 años, cuando vemos tiene 16, cuando vemos tiene 20 y ya anda por allí. Él creció. Igual Dios espera eso de sus hijos. Dios espera que usted alcance madurez espiritual. No que usted se quede como un niño todo el tiempo, ni que usted hable como un niño. Yo no me imagino a la hermana Leida, yo no sé, yo siempre me enredo y la escojo a ella porque siempre se me enreda su nombre. Yo me imagino a ella jugando como la pequeña hija de Elvis. Entonces imagínese a esta hermana jugando con los niños. Hermana, ven y siéntese. No, yo quiero jugar. O sea, usted va a decir, wow. O sea, hubo un cortocircuito en ese cerebro. Los cables se chocaron. Algo pasó. Porque Dios, nosotros todos esperamos, los médicos esperamos que las personas crezcan normalmente y se desarrollen normalmente. Dios también espera que los hijos de Dios, sus hijos, crezcan y se desarrollen normalmente. No que se queden estancados, ni se queden allí postrados, ni se queden como bebé, queriendo ser solo amamantados, sin responsabilidad, porque los niños son los que no tienen responsabilidad. A usted no le puede dar una responsabilidad a un niño porque lo va a dejar mal parado. Yo no le puedo entregar la llave a un carro a un niño. No le puedo ni siquiera decir, anda, lleva este cuchillo allá a otro, porque es capaz que se caiga corriendo y se clave el cuchillo. Entonces tenemos que entender que nosotros, cuando Dios nos llama, es obvio que tengamos un proceso de crecimiento, pero llegado a un punto tenemos que crecer y avanzar y llegar a una madurez espiritual. No nos podemos quedar estancados. ¿Qué dice de esa madurez espiritual? Dice, no podemos seguir siendo creyentes inmaduros, que nos ofendemos por cualquier cosa, muy sensibles al rechazo y a la crítica, o creyentes de doble ánimo o inestable. Una persona de doble ánimo inestable, hoy quiere, mañana no quiere, hoy quiere, mañana no quiere, hoy quiere, mañana no quiere. Hermano, vamos a evangelizar, sí. Hermano, ¿qué pasó? Ay, no me siento bien. Y al otro día usted lo ve, ay, yo quiero, y al otro día, hermano, no, estoy en caída. Y yo no, o sea, es imposible contar con unas personas así. Entonces son personas que no han alcanzado madurez. La pastora no me miró, el líder no me miró, no me pusieron a cantar o sí me pusieron a cantar, salté o no salté,
la hermana Iche pasó por un lado y que habrán dicho, seguro que hay un chisme con respecto a mí, yo mejor no vuelvo a la iglesia, algo están murmurando de mí. Eso se llama inmadurez espiritual. Porque que yo sepa, cuando yo entro por esa iglesia, yo vengo a buscar a Dios, yo no vengo a buscar hombres. Todos nosotros venimos a buscar a Dios, no a que nos estén pasando la mano. Dios es el que nos tiene que pasar la mano, y si lo necesitamos, Dios va a usar a alguien. Pero yo no tengo por qué andar, porque son los niños los que andan pidiendo constantemente: ma, dame la chupeta, ma, quiero una chupeta, ya te di una, ma, quiero dos, pero hijo, ya te di dos, no, yo quiero tres, hijo, te va a doler de barriga, no, yo quiero tres, dame otra chupeta. Al ratico: ma, ¿y ahora qué quiere? Me duele la barriga, me diste mucha chupeta. O sea, wow. Entonces, tenemos que entender lo que Dios nos está tratando de decir en esta tarde para la gloria de Dios. Usted tiene que crecer, usted no puede quedarse estancado, ni seguir estancado, ni su vida puede seguir estancada. Entonces, Dios desea que lleguemos a ser creyentes maduros, sólidos en la palabra, llenos de frutos en nuestras vidas, estables y llenos del Espíritu Santo, ganando almas para Cristo y discipulando a otros para el reino de Dios. Si el fundamento bíblico es un creyente no es sólido, cuando él crezca en otras áreas corre el riesgo de caer y no soportar la presión. Una persona que no crece de manera completa e íntegra, cuando esté arriba se va a venir abajo porque no va a aguantar la olla de presión que probablemente haya arriba. Entonces, un cristiano maduro tiene que ser una persona, escúcheme, lleno de fruto, tiene que dar fruto en su vida, tiene que ser una persona estable, tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tiene que estar trabajando para el Señor. Amén, hermano. Vamos a leer en este momento Hebreos capítulo 6 del 1 al 3. Y usted va a ver que dentro de un ratito esto se pone bueno para la gloria de Dios. Amén. Si estamos entendiendo. Si hay alguien aquí que no está entendiendo la clase de niños hoy, no hay. Porque yo creo que los únicos aquí que no estarían entendiendo son los niños. Y creo que hay niños prestando atención. ¿Sí? Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, es como que llegó un momento en que nos paramos y vimos como que la base no es sólida y estamos como sucumbiendo a las cosas más pequeñas y vemos como que hay que volver a comenzar de donde quizás nunca aprendimos cuáles eran los fundamentos de Dios y qué era lo que Dios te pide a ti como hijo de Dios o como cristiano. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos, según esta palabra, los fundamentos de la doctrina de Cristo? Vemos arrepentimiento de obras muertas. Diga, arrepentimiento de obras muertas. Y usted estará diciendo, ¿qué será eso? Dentro de un ratito se va a enterar. Arrepentimiento de obras muertas. Por ahí muchos andan en obras muertas. Y cuando nosotros lo veamos, usted lo va a entender en el nombre poderoso de Jesús para que no esté cayendo en eso. La fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno y la Santa Cena. Todo esto son fundamentos de la doctrina de Cristo. Para que Dios nos pueda llevar a otros niveles de madurez espiritual, debemos entender y conocer el fundamento de la doctrina de Cristo, el cual lo componen los 7 fundamentos antes mencionados. Vamos a ver el arrepentimiento de obras muertas, que estoy seguro que a usted le va a agradar. A todos le va a agradar enterarse que es una obra muerta. Hebreos capítulo 6 versículo 1, una vez más: por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ver el trasfondo de esto. ¿Por qué el escritor de los Hebreos está diciendo esto? Los creyentes que habían creído en Jesús estaban recibiendo mucha persecución y eran rechazados por la sociedad de ese tiempo. Muchos de ellos estaban volviendo al judaísmo a practicar los sacrificios y los ritos de la ley. Debido a esto, Pablo ve la necesidad de decirle lo siguiente: tienen que crecer, soportar la persecución y no volver a las obras muertas que no le llevan a Dios. El primer llamado para un pecador es arrepentirse del pecado. ¿Cuál es el primer llamado para un pecador, hermano? Arrepentirse del pecado. Para una persona que está en pecado, ¿cuál es su primer llamado? Que usted se tiene que arrepentir del pecado. Y el primer llamado para un creyente, ¿cuál es? Arrepentirse de las obras muertas. Para un pecador es arrepentirse del pecado. Y para un creyente es arrepentirse de las obras muertas. O sea, la gente que está afuera se tiene que arrepentir de sus pecados, pero la gente que está aquí adentro se tiene que arrepentir de las obras muertas. Seguimos. Hay muchos creyentes que todavía están haciendo obras muertas, teniendo una vida vacía en Dios. Son obras hechas con el motivo incorrecto y fuera del tiempo de Dios. Para poder comprender mejor, vamos a definir y a estudiar de acuerdo a la palabra lo que es arrepentimiento y las obras muertas por separado. Vemos entonces que una obra muerta es una obra, ¿verdad?, que se hizo con un motivo incorrecto y fuera del tiempo de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo sé yo que alguien se ha arrepentido? Arrepentimiento, esa es la palabra griega llamada metanoia, que significa, escúcheme, cuando hay arrepentimiento se cambia de mente, se cambia de corazón y de acción. Repito, cuando hay arrepentimiento se cambia de mente, se cambia de corazón y de acción. Eso se llama metanoia. Hay una metamorfosis en la persona. La persona cambia. La persona completamente deja de hacer lo que estaba haciendo, cambia. Después de comprender cuál es nuestra condición delante de Dios, cuando una persona está arrepentida, cambia su manera de pensar, su manera de actuar y dará fruto de un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento incluye el cambio de la mente. ¿Qué significa cambiar la mente? Una persona que cambia la mente admite que está equivocada y reconoce su condición delante de Dios. Me he equivocado, Padre, perdóname. Dando un giro de 180 grados para cambiar su mentalidad. La persona cambia, da un giro de 180 grados. El cambio de corazón. Recibe la convicción del Espíritu Santo acerca de su pecado y decide no continuar con esa manera de vivir. Empieza a dar frutos originados en esta convicción de arrepentimiento. Por ejemplo, si eras blasfemo, ya no dices malas palabras. Si era borracho, ya no bebe más. Si era drogadicto, deja las drogas. Si trataba mal a su esposa, ya no la trata igual. Si era iracundo, ahora tiene control sobre su ira. Si todo el tiempo estaba triste, ya no lo estaba más. Y así sucesivamente. ¿Me entendió usted? Si robaba, ya no roba más. Entonces hay un cambio de mente. Para un arrepentimiento hay el cambio de la mente, el cambio del corazón y
y el cambio de la acción, la manera de actuar. Una persona que se arrepiente verdaderamente de sus pecados se aparta. Y cuando se aparta de esos pecados, se aparta de el lugar, de las cosas materiales y de las personas que le inducían a desobedecer a Dios. Una persona cuando se arrepiente, por ejemplo, si yo tengo una amistad de que me incitan a lo malo y yo me arrepiento de lo malo que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Alejarme y quitarme a esas personas que me están incitando a lo equivocado. ¿Me entendió? Si yo estaba cayendo en un problema de una fornicación o de un pecado sexual, ¿qué tengo que hacer? Mientras yo tenga ahí con quién hacerlo, es obvio que no lo voy a hacer. Si yo me arrepiento de corazón, yo aparto a esa persona de mi vida y ya no quiero saber más nada, porque de ahora en adelante quiero caminar en santidad. ¿Sí me estoy explicando? Eso significa que hay un cambio de acción, hay un cambio. Fíjese que dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus caminos. Dice conversión, tiene que haber conversión de su camino. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tiene que haber un cambio. Si Dios te va a creer a ti de que tú te has arrepentido, cuando hay un cambio de vida, cuando hay un cambio, cuando tú hacías esto y ya dejaste de hacerlo. Porque mientras tú lo sigas haciendo, eso es mentira de que tú te has arrepentido. ¿Me entendió? Amén. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirse y el remordimiento? Estoy arrepentido. El remordimiento, ¿qué significa? Es simplemente tener una aceptación mental de nuestro pecado o condición y tener temor por las consecuencias. Por ejemplo, ¿qué es el remordimiento? Ay, sí, verdad, lo hice, nada, ahora voy a perder esto, me va a pasar esto, me van a matar, me va a echar para afuera mi esposa, yo no sé qué. O sea, pero está sintiéndose mal por todas las consecuencias que le vienen encima, no porque de verdad ha ofendido a Dios. ¿Me expliqué qué es el remordimiento? Amén. Es una condición mental donde la persona dice: no, ahora sí, hice tal cosa y lo que me viene es esto. O sea, tiene temor, es por toda la chorrera de locura que le viene encima, pero no porque de verdad se haya arrepentido. Arrepentimiento es reconocer con todo el corazón nuestra condición de pecado y sobre todo reconocer que hemos ofendido al Señor. O sea, tenemos que entender, para podernos arrepentir, de que hemos ofendido a Dios. Y nos arrepentimos porque hemos ofendido a Dios. No nos vamos a arrepentir porque nos van a botar de la casa, porque vamos a perder a la esposa, porque vamos a perder al esposo. Eso son consecuencias, eso llevaría al remordimiento. Pero lo que verdaderamente te lleva a ti al arrepentimiento es que tú de verdad sientes tristeza y sientes dolor de haber ofendido a Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque usted se tiene que arrepentir es con Él. Yo a usted no lo voy a juzgar. Usted no se va a presentar delante de mí el día del juicio. Usted se va a presentar allá, no aquí. O sea, usted tiene que rendirle cuentas a Dios. Arrepentimiento. Entonces hay que reconocer que hemos ofendido al Señor. Nuestro arrepentimiento no debe ser para evitar las consecuencias, sino porque amamos y tememos a Dios. Por ejemplo, Pedro se arrepintió de todo corazón por haber negado a Jesús y eso lo llevó a ser restaurado. Sin embargo, Jesús tuvo remordimiento, tuvo remordimiento de haber vendido a Jesús y se perdió para siempre. ¿Qué pasó entre Pedro y Judas? Pedro negó a Jesús. Aún maldijo: yo no conozco a ese hombre. Pero cuando cantó el gallo, a la tercera, ese hombre lo que hizo fue llorar amargamente y arrepentirse. ¿Qué hizo Judas? Vendió a Jesús, mataron a Cristo.
Cristo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que tuvo fue remordimiento. Agarró la platica, se compró un campo, se cayó, se suicidó, se mató, no sé, pero siempre los Judas terminan muy mal, porque en ellos no hay arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae una gran tristeza por haber ofendido a Dios. Evitar las consecuencias de nuestro pecado no debe ser la motivación de nuestro arrepentimiento. Algunos indicadores de un verdadero arrepentimiento. Usted va a ver cómo de verdad si una persona se arrepintió. Primero, debe haber tristeza a causa de nuestro pecado. El arrepentimiento verdadero es una tristeza, no solo en nuestro interior, sino que ante todo es una verdadera tristeza por haber ofendido a Dios. Confesar el pecado. La confesión es importante porque en la manera como nosotros nos deshacemos del pecado, con nuestra confesión le damos derecho legal al Señor para que nos limpie y nos perdone. Dice la palabra en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9. Tuve tristeza, he pecado, he confesado mi pecado. ¿Y qué debo hacer? Apartarme del pecado. Ahí es donde se prueba que de verdad lo has hecho. La voluntad de apartarse de los lugares, de las personas y de las cosas que nos inducen a pecar contra el Señor es una actitud de un corazón que no solamente se siente triste por haber ofendido a Dios y confiesa su pecado delante de Él, sino también que está dispuesto a apartarse de su falta. Dice en Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará. Una persona que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Mientras no confesamos, mientras lo estemos encubriendo, no va a haber prosperidad. Hay que confesarlo y apartarse para alcanzar misericordia. ¿Qué quiere Dios de nuestra actitud hacia el pecado? Muchas veces usted nos ha escuchado acerca de lo que es que le digo, vamos a ministrar aborrecimiento al pecado, vamos a aborrecer al pecado. Mire, hermano, hemos llegado a un punto en que yo nada más de pensar en cosas de pecado que algunos han hecho, yo siento ganas de vomitar, yo siento asco, repulsión, se me revuelven las tripas, se me revuelven todo, no por las personas, sino por el pecado. Y aquí nos dice que tenemos que aprender a odiar el pecado. Y cuando hablamos de odiar es aborrecer el pecado. Y dice, hay una diferencia entre estar en desacuerdo con el pecado, no, eso es malo, y tener odio por el pecado. Son dos cosas distintas. Yo reconozco que eso es malo, otra cosa es que yo odie, aborrezca eso que están haciendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Alguien está dormido? ¿Sí están prestando atención? Hermano, esto es básico. Esto es para saber si usted de verdad se arrepintió o usted qué lo que es, porque tenemos que de verdad aprender a ser lo que es un cristiano. Y todo creyente debe llegar al punto de odiar el pecado, ya que el temor de Dios consiste en odiar todo lo que Dios odia. El temor de Dios consiste en que yo odio todo lo que Dios odia y amo todo lo que Dios ama. Hasta que no odiemos el pecado, no puede haber un verdadero arrepentimiento. Si yo no he aprendido a odiar el pecado, a aborrecer el pecado, no hay un verdadero arrepentimiento. Y menos si usted lo complace a cada rato. Entonces usted mismo se puede dar cuenta si usted de verdad se ha arrepentido o usted
usted no se ha arrepentido. Si sus propias áreas están en victoria, usted está en desobediencia. Yo tengo que aprender a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, y ese es el temor a Dios. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8 versículo 13. Aborrecer el mal, ese es el temor de Dios. Tengo temor a Dios, aborrezco el mal. No quiero ser partícipe de obras infructuosas en las tinieblas. Mientras el cristiano no entienda esto, mis hermanos, los cristianos van a ser siendo utilizados por el diablo, aún dentro de la misma iglesia, y en vez de ser templo del Espíritu Santo, van a ser templos de ángeles caídos. En vez de ser personas consagradas a Dios, van a ser personas cautivas, personas equivocadas, y a través de ellos se está vituperando la sangre del Cordero, y pasan entre nosotros como que si fueran trigo, y son cizaña. Así que te hago llamada en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús, que si de verdad has creído en un Cristo de gloria, vengas a un verdadero arrepentimiento y aborrezcas el mal tanto como Dios lo aborrece. Eso es temor a Dios. Pero el que no tiene temor a Dios se complace en lo malo, ama lo malo, le gusta estar en lo malo. No hay temor, no hay aborrecimiento, no hay arrepentimiento. El Señor me ministra y me dice: nunca más se le vas a volver a repetir esta palabra. ¿Será hoy? ¿Usted la escoge? ¿Usted no la escoge? Restituir. Una persona que se ha arrepentido restituye. Es devolver algo que hemos adquirido de otros de una forma fraudulenta. Veamos por ejemplo Zaqueo. Puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado. Aquí vemos a Zaqueo diciendo: Jesús, me has visitado, me arrepiento, me convierto voy a arreglar mi vida. ¿Qué desastre tengo? Es el tiempo que arregles tu vida. Todos hemos defraudado, herido o mentido a alguien. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, devolvemos todo aquello que adquirimos ilegalmente y vamos a pedir perdón por todos aquellos que le hemos hecho daño. Ninguna cosa material que hayamos obtenido de manera ilegal debe permanecer en nuestra posesión. Si usted tiene algo que fue robado, devuélvalo. Si usted sabe que algo viene de una mala procedencia, devuélvalo. El arrepentimiento es una arma poderosa contra el enemigo, y es la manera de mantenerse humilde delante de la presencia del Señor. Es la manera más simple para poder vivir siempre en su presencia. Cada vez que le fallamos al Señor, debemos correr a pedir perdón, confesar nuestros pecados, apartarnos de Él y vivir una vida santa. ¿Qué es una obra muerta? Escuchen, ¿qué es una obra muerta? Una obra muerta es todo aquello que hacemos y no es iniciado por Dios. En otra palabra, es lo que a usted se le ocurre que está bueno que usted haga y Dios nunca lo mandó. Es aquello que se le mueve a usted por su deseo, por su corazón, por lo que está allí, pero ahí no estaba la voluntad perfecta de Dios. Eso es una obra muerta. Es cualquier cosa que hacemos en el momento equivocado, con el motivo y la intención equivocada. Hemos visto muchos creyendo realizando obras muertas, es decir, cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Si a usted Dios no le ha mandado a hacer algo y usted lo está haciendo, eso es una obra muerta. A usted no le van a dar ningún galardón por eso, olvídelo. Eso no va a pasar por el fuego de Dios, eso no va a aguantar la pela. Usted no, por más que usted se mató haciendo algo, si eso no fue enviado por Dios, usted está perdiendo su tiempo y no va a recibir ningún galardón de Dios por nada de lo que usted hizo. Es tomado como pérdida.
¿Me está escuchando? Dice, el hacer buenas obras no significa que se esté haciendo la voluntad de Dios. El hacer buenas obras no significa que se esté haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes voluntariosos haciendo cosas en sus propias fuerzas, o sea, en el momento incorrecto y con la intención incorrecta. En otras palabras, las obras muertas son las obras que hacemos para el trabajo de Dios con la motivación incorrecta. Este tipo de obras son muertas porque no tienen la vida de Dios. Y cada uno será juzgado en el tribunal de Cristo. ¿Me escuchó eso? Yo le voy a decir una cosa. Yo no quiero hacer nada que Dios no me haya mandado a hacer, por mejor que yo crea que sea. ¿Por qué? Porque sé que yo estaré haciendo mi voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Recuerda, aquí se nos presenta algo en la Biblia, nos habla de que el día del juicio todos nos presentaremos delante de Dios. El que esté inscrito en el libro de la vida pasa para adentro, y el que no esté inscrito se va para afuera. Hay un libro de las obras y hay un libro que nos dice también todas las cosas que hablamos de más. Dice que toda palabra ociosa será contada en el día del juicio. Según este libro, solamente pasaremos al tribunal de Cristo los creyentes. Pero déjeme decirle a mí que el Señor a mí me ha ministrado, y va con respecto a Apocalipsis, que aún los que van para el infierno, en lugares de tormento, esa gente tiene que ser juzgada, ¿sabe? Porque no todos van a ir para el mismo lugar. Y le voy a decir algo. Yo creo que los peores castigos que lo que el Señor a mí me ha ministrado van a ser para los Judas, para los ministerios de Judas Iscariote, porque soy ministerio del diablo, ¿saben? Veamos entonces qué es el tribunal de Cristo. Es el lugar donde seremos juzgados todos los creyentes por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Es un tribunal donde dice no para condenación, sino para recibir galardones. Por eso es que les digo que para mí, y según lo que está en Apocalipsis, todos vamos a presentarnos. Lo que pasa es que también en el momento que estamos siendo juzgados, hay unos que no van a ser juzgados para condenación, sino para ver qué galardón tienen. ¿Sí me expliqué? Gente que estuvo al servicio de Dios. Toda esa gente tiene que ver qué van a recibir de parte de Dios. Y es con respecto a esa gente que acá Maldonado pues lo está refiriendo. ¿Sí me expliqué? Para que no entremos en confusión. Dígame que hay un aceite para desatar. No quiero que usted se confunda. El juicio del tribunal de Cristo le dará a cada creyente su recompensa según las obras que haya hecho en la tierra. Recordemos, no será un juicio de condenación, sino para dar galardones, y solamente será para creyentes. ¿Qué aspecto tomará en cuenta Dios para su juicio, para dar las recompensas? Primero, la intención y los motivos del corazón. Si hacemos obras para el Señor con un motivo incorrecto, en el día del juicio esa obra se quemará y no habrá recompensa, y eso se le llama obra muerta. Vamos a evangelizar, pero no porque quiere evangelizar, sino porque quiere que los hermanitos vean que usted trae gente a la iglesia. Vamos a predicar la palabra. La misma Biblia dice que hay gente que predica para contender, por contienda, por envidia. Bueno, la gente que predica por plata, por platica, mucha platica. Entonces, esas son obras muertas. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Seguimos. Debemos preguntarnos por qué hago lo que yo hago. ¿Será para Dios? ¿Por qué me congrego?
¿Por qué intercedo? ¿Por qué sirvo a los demás? ¿Es por buscar una posición? ¿Qué me motiva? Si la motivación es pura, entonces quiere decir que todo lo que hace es porque ama al Señor. Estudia la palabra porque lo hace para Él. Cuando esté delante del tribunal de Cristo, el fuego probará la intención y los motivos de su corazón y tendrá la recompensa del Señor. Si el motivo fue equivocado, será una obra muerta. Y el que sobreedifique en heno, hojarasca y madera sufrirá pérdida. Las obras muertas incluyen todas aquellas cosas que hacemos para ganarnos el favor y la gracia del Señor. Repito, las obras muertas incluyen todas aquellas cosas que hacemos para ganarnos el favor y la gracia del Señor, o aquellas cosas que hacemos en el servicio a Dios que no tienen la intención y el motivo correcto. Son obras de la carne, las cuales desean ayudarle al Señor cuando en realidad sabemos que todo lo que hemos recibido es por gracia. Para concluir, cuando Jesucristo nos juzgue en el tribunal de Cristo, no nos va a juzgar de acuerdo con la gran obra que hayamos hecho, sino sobre la base del por qué lo hicimos, o sea, por los motivos y las intenciones del corazón. Un evangelista famoso que llena estadio, predica en todo el mundo, al Señor lo usa en milagros, sanidades y levantando misioneros en todo el mundo, y cuando se presenta ante el Señor piensa que hizo mucho, pero Dios le dice: veo que el motivo y la intención por el cual te dejaste usar fue por dinero, fama y otras razones, pero no fue para mí. ¿Por qué usted le quiere servir a Dios? Dígame. ¿Usted le sirve a Dios para que la gente esté bien con Dios o es para que la gente esté bien con usted? Sin embargo, hay una ancianita a quien nadie conoce, que se la pasa intercediendo todo el día, pero el motivo por el cual lo hace es para mí. Esa mujer recibirá recompensa. No es lo mucho ni lo grande de lo que usted haga, sino el motivo por el cual lo haga. ¿Cómo evitamos hacer obras muertas para que el día del juicio no perdamos vuestra recompensa? Hay algo no, vamos a seguir. Y dice: hacer todo en el nombre de Jesús. Todo lo que usted haga, todo lo debe ser en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacer todo para la gloria de Dios. El hacer las cosas para la gloria de Dios nos garantiza que el propósito por el cual hacemos es para engrandecer el reino de Dios y no para nuestro propio ego. Si no tenemos la seguridad de que lo que hacemos es para Dios, a lo mejor es porque lo que estamos haciendo es por un motivo egoísta, por buscar posición o por vanagloria. Y si es así, eso será tenido por hojarasca y en el día del juicio recibiremos gran pérdida. Hacerlo con todo el corazón. Siempre que hagamos algo debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Recuerde que para que dejemos de hacer obras muertas y podamos obtener galardones en los cielos, todo lo que hagamos debe hacerse en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y de todo corazón. Dios siempre ve los motivos y la intención del corazón. Es tiempo de que el pueblo de Dios madure espiritualmente y deje de practicar obras muertas. Es tiempo de que todo lo que hagamos para Él sea una obra viva. Recuerde que una obra muerta es trabajar con nuestras propias fuerzas para conseguir el favor de Dios. También es hacer cosas en el momento equivocado, con la intención y el motivo incorrecto. Cada vez que hagamos algo para Dios, tenemos que dar las gracias, pedir la gracia y la dirección del Espíritu Santo para que llegue a ser una obra viva y no una obra muerta. Entonces, usted va a tener que empezar a pensar: ¿cuántas cosas usted hace que Dios no le mandó? ¿Cuántas cosas que usted hizo que la hizo por su propio corazón y deseo, no porque Dios le mandó?
No le vaya a salir aquello como cuando aquel hombre llegó y le dijo: Jesús, Jesús, yo no te conozco. Jesús, ¿cómo me vas a decir que no me conoces? Si yo eché fuera demonios, si hice milagro, si puse la mano sobre los enfermos y ellos fueron sanados. Y Jesús le dijo: fuera de aquí, hacedor de maldad, por cuanto nunca hiciste mi voluntad. ¿Y usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién es la voluntad de Dios para su vida o para este día? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Que es una obra muerta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no vamos a inventar. Vamos a ver cómo llenamos la iglesia, Henry. Vamos a traer a un músico, alguien, vamos a traernos a Alex Campo y empezamos a entretener todos los domingos. Vamos a tener un cantante aquí, estoy segura que se llena. Miren, la gente para ver a Alex Campo, al otro, al otro, al otro, al otro. Eso Dios no lo ha mandado, eso es una obra muerta, que va a traer gente que ni siquiera son convertidos, que ni siquiera se han arrepentido. Ahora yo le hago una pregunta a usted en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted de verdad se ha arrepentido? ¿Usted aborrece lo malo? ¿Usted aborrece lo que Dios aborrece? ¿O usted ama lo que Dios aborrece? ¿O usted sencillamente no tiene fuerza para decirle no a lo que Dios aborrece? Hermano, esta es la doctrina, la primera, las obras muertas, el arrepentimiento. Ha habido una metanoia en su vida, o usted es el mismo de siempre, o usted viene cada domingo y oye mucho como para que su conciencia se aplaque de que usted está viniendo acá un domingo, cada domingo, porque dice que vengamos el día de reposo a la casa de Jehová. Pero el resto de la semana usted es peor que cualquier impío incircunciso hijo del diablo que pueda haber en la calle. ¿De verdad hay arrepentimiento en su vida? ¿Usted hace las cosas para enaltecer a Dios o es para su propio ego? Voy a ir al hospital a ministrar. ¿Usted lo hace porque quiere de verdad, porque le duelen las almas, o porque sencillamente usted quiere que lo reconozcan a usted? ¿Quieres que lo vean y le digan: ay, fulanito, mira cómo Dios lo usa? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué quieres que te vean en la iglesia? ¿Para qué te quieres levantar y parar de verdad? ¿Porque quieres edificar o porque no aguantas y quieres que tu ministerio sea levantado? ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Qué te motiva? Dígame si la gente oye espíritu de engaño. Triste, más triste, porque está haciendo la voluntad del diablo. No, Dios me dijo que fuéramos. ¿Y si Dios nunca te dijo que fueras? ¿Y si lo que te motivó a lo que hiciste era el engaño? Fíjese cómo aquel hombre echó fuera demonios, hizo campañas, hizo muchas cosas. Porque ¿quién se va a mover con una gloria de esta? Hizo demasiadas cosas para el Señor. Pero allá le dijeron: usted no entra aquí, usted nunca hizo mi voluntad. Yo estoy segura, mi hermano, que si usted de verdad hubiese un verdadero arrepentimiento, usted no le hablara a un demonio de engaño. No le habla.